Gracias, Alberto. Gracias por la confianza puesta en nosotros y gracias a ustedes también por estar aquí para lo mejor. Y lo mejor es tener un encuentro con Dios, porque un encuentro con Dios es un encuentro con la vida. Él es el dador de la vida. Un encuentro con Dios es un encuentro con el amor que lo puede todo, porque Dios es amor. Un encuentro con Dios cambia vidas. Así que te felicito por el tiempo y la cultura de familia que estás poniendo. Ahorita viendo justamente esta presentación del bebé, esta es la mejor cultura que podemos tener, la cultura del reino de Dios, en donde precisamente nosotros buscamos su presencia y tener un encuentro con Él. En esta mañana yo quisiera compartir algunas enseñanzas de la palabra de Dios en la Biblia con respecto a un tema muy importante sobre lo que cada uno de nosotros es, en esencia lo que cada quien es. La Biblia habla mucho acerca del corazón y evidentemente no está hablando acerca del órgano, el músculo que tenemos en nuestro cuerpo, sino a ese centro neurálgico de nuestra vida. O sea, ese centro precisamente afectivo, pero también espiritual, que hace que una persona realmente sea. Has escuchado seguramente por ahí una frase que dice: nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Y yo a veces le digo a la gente: mira, nuestras capacidades histriónicas, nuestras capacidades como actores son muy limitadas. Puedes tú a veces fingir que eres una persona que no eres y salir adelante en algo, pero eso no es sostenible en el tiempo. A final de cuentas, en un matrimonio, lo que cada uno es, eso es lo que es el matrimonio a la larga. Podemos fingir, pero el fingir y el actuar solamente nos da salidas o victorias pasajeras. Y así en cualquier orden de la vida, en tus relaciones interpersonales, en los negocios, en tu relación con Dios. Para Dios es muy importante lo que cada uno es, y en particular el corazón de cada uno de nosotros. Es fundamental. Yo pudiera identificar al menos 3 razones por las cuales esto es importante a manera de introducción. Y la primera podemos encontrarla precisamente en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, que dice: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Esta es una razón importante. Está diciendo que nosotros vamos a transmitir incluso el vigor, la vida, en todos los sentidos como quieras aplicarlo. El vigor de tu vida, el vigor para hacer una tarea, pero también la capacidad creativa, todo lo que para ti pueda significar esta palabra vida. Dice: ¿de dónde emana? ¿De dónde surge? No surge de una idea que adoptamos, no surge, como ya lo dije hace un momento, de una buena actuación que tengamos, surge del corazón. Así que a Dios le interesa mucho el corazón, porque de él mana la vida. Otro pasaje en Proverbios, me gustan mucho los Proverbios, es Proverbios, no sé qué sucedió aquí. Ok, perdón. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Dice, y escogí aquí la versión Reina Valera del 60 por una palabra en particular. Dice: porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Más adelante dice otra parte: come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Aquí la palabra que a mí me llama mucho la atención es la palabra tal es él. Porque cual es su pensamiento en su corazón, el tal es él. Una persona físicamente puede dar forma a su personalidad, como cuando una persona se maquilla. Una persona pues puede resaltar atributos que tiene, no digo que todo sea un engaño, pero a veces resaltamos de más cosas que cuando no está el maquillaje,
Ay, Dios mío, ¿ese eres tú? ¿Verdad? A veces pasa eso. Pero la Biblia nos enseña que nosotros no somos lo que aparentamos. Dice que lo que está en nuestro corazón y como es esa meditación profunda al final del día cuando nadie ve, lo que tú haces cuando nadie más está presente, que sale y surge de esta parte neurálgica y profunda que es tu corazón, dice, eso eres. Esa segunda razón de por qué para Dios es importante nuestro corazón es porque lo que hay en el corazón define lo que soy. Qué importante es esto. Por eso qué importante es que no sea basura lo que estamos metiendo en nuestro corazón y permitiendo que eso siga creciendo. Y a veces justificamos la basura diciendo es que soy verdadero, es que soy justiciero, es que soy. Qué importante es que lo que está en nuestro corazón, que está mal, salga, para que no nos contamine a nosotros, no contamine a otros, pero principalmente para que no nos defina. Hay una frase que me gusta de el autor del libro de Límites, Henry Cloud y John Townsend, que en su libro Límites menciona, y es: tenemos que dejar de definirnos por lo que odiamos y empezar a definirnos por lo que amamos. ¿Qué significa eso? Que a veces nos definimos, la gente nos identifica por aquellas cosas que nos hacen enojar, que luchamos, que odiamos y se nota nuestro odio y entonces alguien dice, sí, esta es una persona como odia tal cosa, pues justiciera, perfeccionista, lo que tú quieras. Pero lo que está definiéndonos es el odio que tenemos por algo o por alguien. Y lo que tenemos que aprender es a sacar esas cosas de nosotros y ser definidos más bien por lo bueno que hay en nosotros. Que lo bueno, lo que hay en el corazón, sea lo que nos defina. Por eso hay pasajes como en Lucas capítulo 6, versículo 45, que dice que del corazón surge lo que habla la boca. Entonces nosotros hablamos de la abundancia de lo que hay en nuestro corazón. Mira este otro pasaje, una tercera razón. Una tercera razón de por qué Dios está tan interesado en el corazón es porque la condición de nuestro corazón nos le da forma a nuestra revelación de Dios. Y eso a Dios le importa personalmente. Porque no es el cúmulo de nuestros conocimientos teológicos solamente lo que influye sin duda alguna, los pensamientos y el conocimiento o la falta de conocimiento, sino lo que aquí estamos viendo es que lo que hay en nuestro corazón, y más que hay, la condición en cómo se encuentre, es lo que va a darle forma o incluso a definir tu revelación. Revelación es más que tener conocimiento de Dios, es ese conocimiento que te lleva a una convicción, y una convicción que tú no inventaste, sino que legítimamente, genuinamente surge de Dios mismo para ti. La revelación de Dios sobre quién es Él para tu persona. La revelación que Él mismo a través de la persona íntima del Espíritu Santo hace en aquellos que han entregado su vida a Cristo, esa revelación de Dios a nuestro espíritu acerca de quién es Él. Pero eso va a darse condicionado a cómo se encuentra tu corazón. Y aquí hay dos elementos. El primero es que un corazón endurecido, o sea, la condición de un corazón que no es la saludable o la correcta, hace que veamos sin entender. ¿No recuerdas momentos en que Jesucristo mismo lo dijo al estar aquí entre nosotros? De cómo viendo no entendían. Hay unas referencias que quise hacer aquí.
por tiempo no vamos a ver el detalle de los pasajes, pero en Marcos capítulo 6, por ejemplo, versículos 51 y 52, está hablando sobre un momento que se amplía en Juan 6, acerca de cuando los discípulos experimentaron un milagro tremendo, el milagro de la multiplicación de panes y peces. A partir de 2 peces y 5 panes, Jesucristo da de comer a 5,000 hombres, más mujeres y niños que estuvieran ahí. ¿Puedes tú creer un milagro tan portentoso y tan claro? Fue muy claro. Si tú ves la referencia en Juan 6, vas a ver que Jesucristo le dieron los alimentos que traía este muchacho. Él dice que dio gracias, él lo tomó, dio gracias, y después de dar gracias le dijo a los discípulos: repártanlos. Y empezaron a repartir, un milagro tremendo. Ahora dime, hasta ahí, ¿qué es lo que los discípulos vieron? ¿Y qué es lo que los discípulos entendieron de lo que vieron? Algo sucedió, que después de ese incidente, cuando Jesús está hablando con ellos, las respuestas que empiezan a darle los discípulos a Jesús marcaba que no habían realmente entendido lo que habían visto, del por qué lo habían visto, de por qué Dios a través de Jesucristo había hecho tal milagro. Habían visto las señales, pero no estaban entendiendo a dónde indicaba la señal. ¿Sabes lo que es una señal? Una señal es como en el tránsito un letrero que te indica una dirección o un lugar. A veces nos maravillamos por la señal de un milagro y nos quedamos ahí haciéndole pues un nichito al milagro, que es como si tú quisieras llegar a ese parque temático con tus hijos, quieres ir, mucha ilusión, han esperado más de un año para estar ahí, y cuando está la señal que dice para la derecha está Disneylandia, ¡wow! Y dice a 100 metros, te quedas maravillado y ahí empiezas a hacer un nichito a la señal. ¡Ay, qué linda señal! Ya estamos cerca, ya está a 100 metros. ¿Quién hace eso? Nadie. Uno ve la señal y va hacia donde indica la señal. Para eso son los milagros y muchas más señales. No son para que nos quedemos ahí venerando al que puso la señal, al que la hizo, sino para que nos movamos hacia donde indica la señal. Y Jesucristo había hecho una señal tremenda, pero todos se quedaron viendo la señal y no se fueron hacia donde indicaba la señal. Te estoy resumiendo 3 capítulos de la Biblia de Jesucristo hablando después de esa parte de Juan 6. Pero en Marcos 6, 51, 52 nos da lo que yo estoy tratando aquí de compartir. Nos dice de esta manera, permíteme leerte este pasaje en esta versión de la Biblia. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes. Dice, no habían entendido, se refiere al milagro de los panes. Y dice, ¿por qué no habían entendido lo que significaba o a dónde apuntaba la señal de los panes? Dice, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. A Dios le importa tanto la condición de tu corazón, porque si la condición de tu corazón es un corazón que aquí le llama endurecido, hay muchas cosas que no están captando acerca de Dios por la condición de su corazón. ¿Cuántas veces hemos oído acerca de la dificultad de recibir la paternidad de Dios debido a nuestro corazón que ha sido endurecido por las recurrentes heridas de una mala paternidad natural? A eso se refiere este pasaje. A Dios le importa la condición de nuestro corazón porque le da forma a nuestra revelación de Dios, también porque un corazón limpio, a diferencia de un corazón endurecido, distingue los caminos de Dios. Aquí hay una máxima que a mí me gusta tremendamente, y fui simplemente en Mateo 5, capítulo 5, versículo 8. La Nueva Traducción Viviente dice, dichosos los de corazón limpio. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Y sabes,
en nuestra costumbre religiosa de ver a Dios como un Dios de amor, pero amor condicionado a nuestras obras y a nuestro mérito, un amor por mérito. Creemos que esto es el precio que tenemos que pagar para ganarnos el ver a Dios. No, lo que está diciendo es que una persona que trae unas gafas oscuras en un lugar oscuro no va a ver. Tienes que quitarte los estorbos para poder ver con transparencia, con claridad. Es lo que está diciendo esto. No es un tema de mérito. Hemos hecho tanto daño al tomar la Biblia y hemos hecho que el amor de Dios se reciba por mérito, que las religiones han carcomido al ser humano por eso. Lo que aquí está diciendo es que la condición de tu corazón va a definir tu revelación de Dios. Y si tú tienes un corazón limpio como en la mañana que te empezaste a lavar y quitar y rasurar, y te quitas, te pones las gafas correctas. Yo soy miope y tengo que usar estas gafas que tienen aumento. Pero si yo trajera aquí unas gafas oscuras o unas gafas con lentes color morado, a todos los vería morados. Y alguien me presenta a alguien nuevo, yo le diría, qué extraño señor, es un señor morado. Pues sí, así es como lo ves, porque por todo lo que traes encima. No es cuestión de mérito, es cuestión que me quite mis lentes morados para realmente ver que la persona no es morada, es roja, está quemada por el sol. Está bien. Ahora, hay 4 formas que Dios usa en la vida para que precisamente tú y yo nos demos cuenta de qué es lo que está en nuestro corazón, de en qué condición se encuentra nuestro corazón, para que nosotros podamos hacer algo al respecto. Y entonces, haciendo algo al respecto, tengas la revelación correcta de Dios. Tú seas definido en tu correcta y verdadera identidad. Y de ti surja vida. Es para esto. Los objetivos de Dios, cuando Él quiere revelar tu corazón a ti mismo, son para que estas 3 cosas se alcancen en tu vida. Seas realmente la persona que Dios ha llamado a ser. Tengas la revelación correcta de Dios y desde tu interior mane vida y vida en abundancia. Créeme, un factor crítico de fracaso, aun cuando alguien dice, bueno, eso de que de mi interior brote vida, pues es precisamente la ayuda del Espíritu Santo y voy a buscarle y llenarme de Dios. Por supuesto que sí. Pero un factor crítico de fracaso incluso a la llenura del Espíritu Santo es la condición de nuestro corazón. Porque si no permitimos que ese Espíritu Santo, ese Dios en nosotros, que es el Espíritu Santo, vaya tratando con el corazón endurecido va a dar una visión o revelación distorsionada de quién es Dios, aún tú teniendo su presencia en ti. Mira, yo tengo que ser muy práctico en la vida y en los negocios. Me dices, a ver, ¿cuáles son las 2, 3 cosas que hacen la gran diferencia para llegar y seguir adelante? ¿Y cuáles son las 2, 3 cosas que nos van a traer los más grandes fracasos? Esta es una de esas 2, 3 grandes cosas que traen mayor fracaso en tu vida. La condición de tu corazón. O puede traer el mayor de los éxitos a tu vida. Así que, ¿qué es lo que importa aquí? A Dios le importa revelar lo que hay en tu corazón. Muy bien, ¿y cómo lo hace? Lo hace de 4 maneras. Vamos a agrupar esas 4 maneras de esta manera. Se revela lo que hay en el corazón y vamos a decir primeramente a través de lo que Dios da. Aquí hay 2 mundos. Vamos a empezar con el primero y son 4 opciones aquí, 4 formas más bien en cómo Dios revela el corazón. La primera es 2 maneras que Dios revela el corazón a través de las cosas que Él da.
¿Y sabes dónde están las otras dos que vamos a decir para completar las 4? Dos formas que Dios usa para revelar el corazón a través de cuando Él quita. Dios da y Dios quita. Pero detrás de esos dos movimientos hay un propósito noble en común: revelar lo que hay en tu corazón. Así que veamos rápidamente estas. Y la primera es: se revela lo que hay en el corazón cuando Dios nos permite recibir bendiciones que Él nos concede retener. Esa es linda. ¿Quién no le gusta recibir bendiciones y que vienen de parte de Dios? O sea, no son llamaradas de petate, sino que son bendiciones con un bienestar sostenible en el tiempo. Todo nos gusta, pero Dios muchas veces va a usar este recurso para revelar lo que hay en tu corazón. Veamos un caso muy sencillo que está en Isaías capítulo 39. Por tiempo, pues no vamos a leer el capítulo, que son 8 versículos nada más, pero les platico esto. Había un rey que caminaba en las sendas de Dios llamado Ezequías, y este rey pues había enfrentado una situación muy difícil. El imperio más poderoso en la tierra en ese tiempo era el imperio asirio, y ellos estaban planeando, pensando invadir a la nación de Judá. Sin embargo, Dios hace un milagro y hace que esa invasión no prospere. Ezequías no tuvo que hacer nada más que buscar a Dios, pedir su ayuda. Fue una batalla que Dios quería ganar por él. Él no tenía que hacer nada, solamente confiar en que Dios puede y Dios quiere ayudarle, bendecir. Se da ese gran bienestar y los vecinos de ellos, el imperio de Babilonia, que era un imperio que estaba surgiendo y eventualmente se come y conquista a Asiria y se vuelve el imperio más poderoso de la tierra, ese imperio se entera de que la pequeña nación de Ezequías, de alguna manera había impedido, había vencido una invasión que venía del imperio predominante. No sabían cómo, no sabían qué había sucedido, solo supieron el hecho. Así que mandaron unos embajadores, unos mensajeros, unos diplomáticos, con el pretexto, dice Isaías 39, de enterarse si estaba bien el rey Ezequías porque había estado enfermo y había sido convaleciente. Querían saber cómo estaba el rey. Así son los diplomáticos y los políticos. La verdad, lo que querían ellos era enterarse cómo la pequeña nación había impedido y vencido la invasión del imperio más poderoso al que ellos querían derrocar. Y cuando llegan, empiezan a preguntarle a Ezequías, ¿cómo se siente usted de salud? Y bla, bla, bla. Y Ezequías, dentro de sus respuestas y dentro de los días que estuvieron con él, les hace un recorrido y les empieza a mostrar todas las riquezas que él tiene, el poderío que tenía su nación. Yo no sé si era mucha o limitada, pero créeme una cosa, era insuficiente para ganar al gran imperio asirio. Y empieza realmente a mostrarles como si estuviese contestando a la pregunta, ¿cómo le hiciste? Él se empezó a atribuir la victoria. Mira, como el tema del mérito. Fíjate que cuando termina esto, se van, sigue la historia, se queda la gente de Babilonia con la idea que de alguna manera él había sacado poder, capacidades para vencer al asirio. Y cuando terminan los días de Ezequías, en Segunda de Crónicas, capítulo 32, se hace un recuento un poco del reinado de Ezequías. Y ahí lo puedes tú leer acerca de las grandes obras que hizo, cosas tremendas. Pero luego hace una aclaración bastante interesante. Y quisiera que la viéramos aquí. Segunda de Crónicas 37, 27. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera. Fíjate cómo está registrando
el de las Crónicas, que en efecto tuvo muchas riquezas y en gran manera y gloria. ¿Y cómo quiso aclarar en el versículo 31 este final de la historia de la vida de Ezequías? Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Cuál fue el resultado de esa prueba, de ese examen? ¿Qué había en el corazón de Ezequías? Lo puedes ver, pon tus palabras. Un ego muy grande, autosuficiencia, soberbia, pero sobre todo, ingratitud a Dios. Y tal vez esa ingratitud era porque él le daba vergüenza decirle a los de Babilonia cómo él confiaba en un Dios que no se ve y cómo ese Dios que nadie ve, nadie escucha, había hecho un milagro y él pues era una basura, pero Dios era grande. Tal vez tenía vergüenza en hacerlo. Bueno, entonces lo que había en su corazón era una persona que se avergonzaba de su Padre que está en los cielos. O sea, yo no sé realmente qué es, pero dice aquí la palabra que él lo dejó. Dios permitió una bendición de él ser reconocido y visitado por los emisarios del segundo imperio más poderoso, que se volvería en el más poderoso de la tierra años después, para revelar lo que había en su corazón. Enseña esto a tus hijos. Repítetelo a ti mismo. Dios usa bendiciones que nos permite recibir para revelar lo que hay en nuestro corazón. Segundo, también Dios revela lo que hay en el corazón cuando nos permite recibir, enviando bienestar para luego quitarlo. Y aquí viene una respuesta posible a los momentos en donde tú has recibido de Dios algo y Él mismo, y aquí estoy siendo muy personalista, Él mismo, personalizado, estoy personalizando en Dios, Él mismo quita. No todas las cosas que nosotros perdemos es porque Dios las está quitando, pero hay ocasiones en que Él mismo quita lo que te ha dado para revelar lo que hay en tu corazón. Un caso es el caso de Jonás en el capítulo 4, 6 al 11. Escogí un caso muy sencillo. Jonás a regañadientes hizo lo que Dios quería que hiciera en ese momento de su vida de ir y compartir a una ciudad. Y dice que cuando él estaba ya habiendo terminado la labor por la cual Dios le había enviado, finalmente fue obediente. Él se sentó a las afueras de Nínive, esperar a ver qué sucedía. Y dice que empezó a haber mucho calor. Y él empezó a tener mucho calor. Y dice, pero Dios, en Jonás 4, tenía preparada una calabacera, una planta que creció. Dice que él tenía preparado eso y que cuando crece de una manera, yo creo, milagrosa, porque dice que crece, se expande y tiene hojas, le da sombra a Jonás. Y fue una bendición que Dios le dio. Yo creo que fue milagroso, porque yo no sé qué tanto tiempo crece una calabacera como de nada a dar, pero me da la impresión que ahí fueron unos pocos días, no meses ni años. Fue un milagro de Dios. Y dice que él se alegró y halló descanso y estaba en el fresquito ahora. No tenía ni dónde caer este hombre de Jonás. Pero dice también que así como sucedió eso, Dios tenía preparado ahora un gusano. Dice, Dios tenía preparado un gusano y ese gusano entró a la planta y la secó. Y cuando se seca, se cae todo, vuelve a entrar el sol y Jonás se enoja contra Dios. Y hasta es tan grande el enojo que le dice, Señor, quítame la vida.
Cuando tú ves solamente esa asociación de ideas, quítame la vida porque se murió una planta y tengo ahora calor ante el sol, se me hace sobreexagerada esa reacción. Pero es que no se compara una acción, una reacción con la acción, sino se compara ¿con qué? Con revelar lo que había en su corazón. No tenemos el tiempo, pero Jonás tenía un grave problema en su relación con Dios, porque él varias veces en su libro prefirió morir que hacer la voluntad de Dios. No entremos a detalle, me encanta estudiar la Biblia, es tentador. Pero el punto aquí es que Dios le dio un bienestar y se lo quita al poco tiempo para revelar lo que hay en su corazón. Mira, en tu vida, ¿te ha pasado a ti algo así? Señor, ¿por qué das y ahora quitas? Es muy probable que esta segunda razón esté aplicando en ti. Digo, es muy probable porque los caminos de Dios son difíciles, no los podemos nosotros encasillar, ¿eh? Hay que tener mucho respeto en cuando nosotros queremos definir o medir a Dios. Somos muy pequeñitos, pero es muy probable que esto está sucediendo también. Dios está queriendo que te des cuenta de lo que hay en tu corazón. Y ahorita al terminar las otras 3 y 4 te voy a decir por qué. ¿Por qué pasa Dios también con tanto detalle en hacerlo así? Las otras razones es cuando Dios nos permite perder, cuando Dios nos hace que tengamos pérdidas. Y esa tercera manera es Dios nos permite perder para librarnos del mal. En Lucas capítulo 17, versículo 32 al 33, déjame leerte en la versión Reina Valera del 60 lo que está diciendo Jesús. Él dijo, acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. ¿Por qué está diciendo esto? Acuérdense de la mujer de Lot. Tú sabes la historia de qué pasó con la mujer de Lot, la puedes ver en Génesis capítulo 19. Dios había determinado en Sodoma y en Gomorra destruir la ciudad, y lo iba a hacer. En su misericordia, Él avisa, y Lot y su mujer, su familia, sus hijas, sus hijos salen de la ciudad. Y les había dicho, los ángeles que les había ahí advertido, nada más que cuando salgan, no retrocedan, ni siquiera volteen hacia atrás. Y dice la historia en Génesis 19 que cuando estaba empezando el juicio, o iba a empezar, ellos salen de la ciudad. ¿Y qué sucede? Van caminando deprisa o corriendo, y la mujer de Lot se detiene y voltea para atrás. ¿Y qué sucede cuando voltea para atrás? Un milagro. Se convierte en una estatua de sal. En ese momento en el que Dios había permitido que la mujer de Lot, que Lot mismo, perdieran la ciudad que les había traído estabilidad, prosperidad económica, familia. No sé cuántos de aquí están bastante arraigados a su ciudad. Yo sé lo que es eso. Yo nací en una ciudad y comencé a trabajar en una ciudad donde uno dice, yo nunca me iré de esta ciudad, es lo máximo. Y alguien diría, bueno, pues hay gente cariñosa. No, hay una obsesión en la gente de esa ciudad. ¿Quieren que les diga cuál es esa ciudad? Está en el norte del país. Y la verdad, yo como amo Monterrey, de veras, amo la ciudad. Pero a veces los regios son difíciles. Dios mío. Yo era uno de ellos que decía, oye, aquí hay un camino hacia la Ciudad de México, Dios te puede bendecir, Dios te quiere prosperar. No, yo a ese lugarzucho no voy. Y mi esposa era la primera también en decir eso. Miren, ustedes no lo saben, pero es una atadura tremenda lo que se conoce como el orgullo regio. Oh, Dios mío. Bueno,
Sabes, Dios nos sacó de ahí. Era difícil decir que no a la oportunidad que Dios abrió y que abrió incluso con señales que indicaban: esta es mi voluntad. No era solamente por lo bonito. Y pues mi esposa no pudo decir que no cuando yo recibí la oferta para trabajar en Madrid, España. Bueno, ahí sí. Esa puerta nos condujo a un camino que nos llevó a la Ciudad de México y ahora la amamos y servimos en el camino también, además de trabajar profesionalmente en IBM, como decía Alberto. Pero sabes, esas cosas suceden a veces para librarnos de algo, y esta mujer tenía un afecto puesto ahí, una confianza puesta ahí, algo había en su corazón. Y cuando Dios permite que la bendición sea quitada, Dios quitó, hizo que tuvieran una pérdida tremenda. Para algunas personas, perder su ciudad es perder sus contactos, es perder su industria. No es cualquier cosa, es más que un orgullito ahí de regionalista, es una gran pérdida. La familia. Una de las razones por las que no nos movíamos de Monterrey nosotros era porque era muy reciente el momento y el tiempo en que mi hija, Dios la había sanado sobrenaturalmente y sufrió tanto de bebé. De hecho, efectos de ese problema que tuvo de bebé es que ella era una persona encaminada, enfilada a convertirse en autista. Y no queríamos nosotros quitar precisamente esa cobertura de los abuelos, del amor de familia que nutre el corazón de una niña de 1 año de edad. Sea lo que sea, amigos, Dios nos trae pérdidas a nuestra vida. Tercer cuadrante, para librarnos a veces del mal. Y es lo que estaba haciendo con la mujer de Lot. Y se revela lo que hay en el corazón de esta mujer cuando recibe esa pérdida. Más que tú preguntarte por qué Dios quitó en mi vida esto, eso no está en tu control. Tú no controlas a Dios ni lo defines. Pero ¿sabes a quién sí tú tienes dominio y posesión y responsabilidad? De ti mismo. ¿Por qué no en esa pérdida, Señor, qué estás revelando sobre la condición de mi corazón? Es bien fácil, lo más tienes que ver cómo estás reaccionando y te das cuenta de lo que ve en tu corazón. Finalmente, Dios nos permite perder para darnos una mayor bendición. El corazón se revela cuando Dios quita, pero quita para darnos una mayor bendición. En Génesis capítulo 22 se narra una historia también muy conocida. Dios le dice a Abraham que entregue su único hijo, no solamente el objeto de su amor como padre, sino el objeto también del significado de toda su vida. Y le dice: yo te lo voy a quitar, así que venga. Levántate, ve con él y entrégamelo en sacrificio sobre el monte Moría. Abraham obedeció, y también el hijo, que se pudo haber revelado, y los dos subieron. Pero Dios no es un asesino, esos no son los caminos de Dios. Y en el momento justo en el cual Abraham ya estaba para bajar la daga y quitar la vida de su hijo, Dios personalmente lo detiene. Detente, Abraham, no lo hagas. Génesis 22, en el versículo 9 en adelante, dice precisamente lo que sucedió después de ese momento en el monte. Y permíteme leerte versículo 15 en la Nueva Traducción Viviente. Génesis 22, 15. Dice: luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. Versículo 16, el Señor dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Mira las consecuencias
de la obediencia de Abraham, cuando él aceptó y reconoció su pérdida. Porque reconoció la pérdida, no lo perdió ya en el último minuto, pero él cuando ya estaba subiendo, ya había asimilado su pérdida, la había reconocido, se la había dado a Dios. Dice, por cuanto tú asimilaste tu pérdida, obedeciendo, de cierto te bendeciré. Mírenlo en tu Biblia, versículo 17, Nueva Traducción Viviente. Multiplicaré tu descendencia. Él tiene solo un hijo. Dice, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Miren lo que está diciendo. ¿De qué te sirve tener un único hijo? Y vamos a pensar que ese hijo después, su descendencia, sea una descendencia de fracasados, de esclavos y de gente improductiva. No. Está trayendo algo más que solamente preservar la vida del hijo. Está hablando de multitud, y multitud próspera, como aún hasta el día de hoy es el pueblo judío. Es una bendición que trascendió generaciones y a toda la humanidad. Y mira lo que dice: tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia. ¿Sabes a quién se refiere? A Jesucristo. Mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Mi familia, gracias a que un hombre asimiló su pérdida y Dios le quitó a su único hijo para traer una mayor bendición que ha hecho que muchos de los que estamos aquí en esta vida y para siempre estemos bien, tengamos vida y no muerte. Mira cómo termina este versículo: todo esto porque me has obedecido. Wow. Así que Dios no le dio la mayor bendición a Abraham como un premio a su obediencia. Otra vez, siempre nosotros caemos en la falsa teología del amor por mérito. Dios no le dio a Abraham todas estas bendiciones como un premio por haber obedecido. Dios le dio todas esas bendiciones a Abraham como consecuencia de lo que había en su corazón: un amor, una lealtad, una obediencia incondicional a Él. Nada va a separarme de ti, ni siquiera mis más profundos afectos. Nada. Mi vida es tuya, Señor. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Te lo debo todo a ti. Y aun y cuando no me hubiese dado cuenta, tú seguirías siendo digno de alabanza y del mayor nivel de devoción de un ser humano. ¿Sabes? Cuando pasan cosas como estas, se revela lo que hay en tu corazón. Y Dios a veces va a hacerlo, porque aunque te quita, es porque hay una mayor bendición detrás de eso. Yo te puedo asegurar algo: Dios no está tan interesado en que tú y yo estemos bien como en qué personas nos estamos convirtiendo. Si quiere que estés bien, Dios da y da bendiciones y bienestar. Pero cuando Dios quita y cuando Dios da, quiere revelar lo que hay en tu corazón, porque lo que está en tu corazón te define. Y más que estar interesado en que estés bien, Él como padre, si no lo entiendes, ponte en lugar de un papá y una mamá. Más que estén bien nuestros hijos, lo que nos interesa es en qué personas se están convirtiendo.
Por eso es de que no le damos al niño de 3 años todo lo que pide. Porque ¿en qué persona se va a convertir? Pero pobrecito, que esté bien y que no llore. No. Dios no está tan interesado en que yo esté bien. Sí está interesado, pero no tan interesado como en qué persona me estoy convirtiendo. Y lo que está en mi poder para hacer mi parte en convertirme en la persona que Él ha soñado que yo sea, está en la condición de mi corazón. Él va a revelar lo que hay en mi corazón, porque de Él mana la vida, porque de esa condición de mi corazón yo soy definido en lo que soy, y porque la condición de mi corazón dará forma a mi revelación y mi relación con el Dios del universo. Yo quisiera invitarles a hacer una oración y cerrar de esta manera. ¿Por qué no se ponen de pie conmigo? Hubo una persona que cayó en ese cuarto cuadrante, el gran Job. Y cuando tú ves en la palabra de Dios su reacción, lo primero que hizo, y esta es nuestra oración en esta mañana, Job capítulo 1, versículo 20, dice que él, cuando recibe la noticia de su pérdida, lo primero que hizo, asimiló su pérdida, lloró y se postró delante de Dios y adoró. Adoró. Le dijo: Señor, tú diste, tú quitaste, sea tu nombre alabado. Y él no atribuyó, dice la palabra, ninguna culpa de lo que había pasado en su vida. Él recibió bendiciones, él recibió bienestar, él también recibió pérdidas, y pérdidas inimaginables. Lo perdió todo, su economía, su familia, todo en 2 días. Pero su respuesta fue: Señor, mi vida es tuya. Todo lo que le ocurre al hijo es porque gira en torno al buen corazón de su padre. Y tú eres bueno, y bueno en gran manera. Eventualmente Job recibió 2 veces de todo lo que había perdido, y más que eso, como Abraham, la bendición de que tú y yo hoy lo recordemos y aprendamos de él y nos inspire para seguir el camino. Señor, en esta hora abrimos a ti nuestro corazón y te decimos: somos tuyos. Soy tuyo, Señor, en el tiempo bueno, en el tiempo malo. Entienda lo que ven mis ojos o no entienda lo que ven mis ojos, soy tuyo. Y si nunca había tomado esta decisión, hoy es un buen día para decir: Señor, yo quiero entregarte mi vida completamente. Yo quiero dártelo todo, Señor, a ti. Yo no quiero que la casualidad rija mi vida. Yo no quiero que mis equivocaciones y mis aciertos rijan mi vida. En las situaciones que yo he vivido, o las que estoy viviendo, o las que vengan, Señor, tú quieres revelar mi corazón. Padre, perdóname cuando yo me he revelado y he sido como un animal delante de ti, sin darme cuenta lo que hay en mi corazón. Señor, enséñame a llorar, enséñame a desahogarme y llevar mi luto por las pérdidas que he tenido,
pero también ahora enséñame a depositar en ti mi confianza y decirte, Señor, gracias, porque una vida que está en tus manos solo tiene un destino: la gran bendición de un Padre que le ama incondicionalmente. Señor, gracias, porque en este caminar, más que estar interesado en mi bienestar, tú estás interesado en la persona en la que me estoy convirtiendo. Así que mi corazón es tuyo. Tómalo, tómalo, Señor, en este día, y toma mis caminos. Ten misericordia de mí y gracias, porque aún a pesar de mí, tú sigues siendo fiel a mí y a tu propósito grandioso para mi vida. Abrazo tus planes para mí. Abrazo, Señor, el propósito noble que tienes para mí y los míos. Y no importa lo que venga, Señor, todo contigo va a estar bien. Así que te alabo y te doy gracias por fe. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.